lo malo no es robar, sino lo malo es que te pillen robando. Eso es lo que acaba de decir el rey Juan Carlos I. Entonces, digamos que el escaño de Ábalos, ¿no?, ha quedado como congelado, ¿no? ¿Acaso puede un ciudadano estar representado por quien está encarcelado? Bienvenidos a un programa más de la lucha por el derecho, este humilde espacio del movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional, que se me ha encargado que realice con periodicidad semanal y que yo encantado estoy de hacerlo. Eh, Como siempre, y precisamente para que tenga cierta utilidad, para que sirva esa deseada hegemonía cultural, para que nuestros valores se difundan a lo largo de la sociedad y consigamos esa conquista del tercio laocrático tan deseable y necesaria, les insto, les ruego que se suscriban al canal, a este espacio, que lo compartan entre sus amistades, que si les agrada le den al me gusta y si no les agrada, pues lo contrario, y que sobre todo como digo, lo compartan y comenten. Es muy importante que comenten, aunque sea para discrepar, porque además de contribuir al famoso algoritmo, que no tengo ni idea de cómo funciona, desde luego a mí sí que me ayuda a reflexionar y a replantear algunos temas o algunos asuntos o a matizar cuestiones o a aclarar dudas en todo caso, las mías también. También aprovecho, dado que estamos ya muy cerca del reestreno de la obra de Alberto Gálvez, Patología de la Transición, que tendrá lugar el día 7 de este mes en el Teatro Victoria a las 7, en una fecha tan señalada como el día siguiente de los fastos de la Constitución, de la falsa Constitución vigente actualmente, pues a que acudan. Además, me han dicho, y aparecerá en la caja de descripción, que quedan muy pocas entradas ya y que en cualquier caso se mantiene pues un descuento a quienes vengan a conseguir estas últimas entradas por 10 euros, además metiendo un código de promoción, código que sería trevijano la palabra, ¿no? Entonces, háganlo así y tendrán ese descuento porque si no se van a quedar sin ellas. Yo, personalmente, que ya he visto la obra, les aconsejo vivamente que acudan, que no se lo pueden perder, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy bien, dicho esto, lo del correspondiente me gusta, compartir, la promoción de esta obra que tenemos que es imprescindible para comprender la transición desde un punto de vista crítico, pues vamos a comenzar con los dos temas que tenemos para el día de hoy, para esta semana. El primero de ellos es el referido, y también, como pasaba la semana pasada, tratándose de un programa que se llama La lucha por el derecho, no podemos dejar de tratarlo, es casi obligado, es el encarcelamiento de José Luis Ábalos y qué reflejo tiene en su condición de parlamentario. No tanto desde el punto también estrictamente jurídico, que desde luego es interesantísimo, sino también desde el análisis político, desde no, o mejor dicho, con un análisis político, desde la óptica, si se podría decir, política, de lo político, pero con un análisis político, ¿no? Bueno, nuestra legislación positiva, en este caso el reglamento del Congreso, lo que viene a decir en el artículo 21.2 es que cuando un diputado es sujeto de prisión preventiva, pierde pues su derecho a voz, a voto, sus prerrogativas parlamentarias, a participar en comisiones e incluso su propio salario, ¿no? Pero lo que no pierde es la condición de diputado como tal. No tiene que devolver el acta de diputado. Aquí, en la lectura del artículo 21.2 hay una cuestión que sí que es netamente jurídica y que no habrá escapado a quienes sean estudiosos pues, de la legalidad, ¿no?, de la norma jurídica, que habla que este quedar congelado, ¿no?, porque no hay que devolver el acta, sino quedar sin eficacia, sin que se pueda realizar funciones parlamentarias por el diputado preso, habla en el 21.2 de auto de procesamiento. En este caso, no ha habido un auto de procesamiento, porque estamos en el ámbito del procedimiento abreviado. Para los que no entiendan de cuestiones jurídicas y concretamente de derecho penal, hay que decir que
Hay dos procedimientos principales, aparte de los antiguos juicios de faltas, que ahora se llaman juicios por delito leve, y aparte del procedimiento de enjuiciamiento por la ley del jurado, los dos grandes procedimientos penales que hay son el procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario. En el ordinario hay una fase de sumario, eso para los delitos más graves, que termina en un auto de procesamiento, pero en los delitos menos graves, o como son los que se rigen por el procedimiento abreviado, lo que hay es un auto de transformación en procedimiento abreviado. Y esto es lo que ocurre en el caso de Ábalos. No hay un auto de procesamiento porque no es un procedimiento ordinario, no es un procedimiento que se tramita por el sumario, que acaba la instrucción en el sumario, sino que acaba en un procedimiento más rápido, más sencillo y acaba en un auto de transformación en procedimiento abreviado, que es lo que aquí ha sucedido. Pero esa analogía es exactamente igual, ¿no? Entonces, digamos que el escaño de Ábalos, ¿no?, ha quedado como congelado, ¿no? Y, pero no pierde su acta de diputado. ¿Esto qué consecuencias tiene, no? Bueno, pues tiene una consecuencia fundamental, que es que en principio el juego de mayorías queda alterado, ¿no? Porque evidentemente este señor, al no poder votar, incluso estar en la cárcel, pues ahí hay un escaño que va a quedar sobre el total de los diputados del Congreso de los Diputados, pues va a quedar que no emite su voto en las correspondientes pues, votaciones que se tengan en el hemiciclo, ¿no?, para aprobar normas. Y eso pues puede ser un problema. De hecho, hay que tener la cara dura, porque esto hay que decirlo así, que la defensa de José Luis Ábalos, cuando se opuso al ingreso en prisión preventiva, a la prisión preventiva, uno de los argumentos que invocó fue decir que se cercenaba, se menoscababan los derechos de los electores. Es muy gracioso. En tanto que quedaba huérfano ese escaño y no podía pronunciarse o realizar sus funciones legislativas, de tal manera que a fin y a la postre dejaba huérfanos a los pobres electores de la circunscripción de Valencia que habían elegido a este señor. Hay que tener cara dura, bueno, todo hay que decirlo, que el juez Leopoldo Puente pues, ha sostenido que en absoluto se cercena o se menoscaba los derechos de los electores, ¿no? Por esta situación, ¿no? Y ello a pesar de que los 350 escaños situarían la mayoría actualmente en esos 176, prescindiendo la mayoría gobernante de quien hasta ahora había venido apoyando, a pesar de haber salido del grupo parlamentario socialista a irse al grupo mixto. Lo cierto y verdad es que no votaba en contra del Partido Socialista. Entonces, se rebajan las mayorías. Esto es una cuestión clave. Aún así, se han cargado a la mesa del Congreso de Diputados un informe a los letrados de las Cortes para saber qué pasa en este caso, porque tampoco ni ellos los tienen claro. Yo entiendo que la mayoría, pues nada, no, el juego de mayorías permanece intacto, en tanto que simplemente, como digo, el escaño se queda congelado en el aire, ¿no? Esto sí que es un escaño vacío, ¿no? Y otras cosas que se oyen por ahí. Lo cierto y verdad es que el bloque del gobierno perdería un voto. Esto de derecho positivo, pero claro, yo a mí se me despertó la neurona ante la caradura de del abogado de Ábalos o de la defensa de Ábalos diciendo que se menoscababa la función representativa de Ábalos o se quedaban huérfanos poco menos que de él, del pobre Ábalos, los electores valencianos, ¿no? Los votantes valencianos. Porque en realidad, ¿esto qué es lo que nos pone a las claras? Dos cosas fundamentales. La primera, que no hay representación en absoluto en el actual régimen de partidos y, en segundo lugar, a quién pertenecen los escaños realmente. No a los electores, sino a los propios partidos políticos. En cuanto a la representación, pero ¿cómo me pueden decir que hay representación? Y esto es la prueba, otra prueba más de que no existe. Si hay un escaño de un señor que está en la cárcel y no puede ejercer sus funciones por estar preso. Ya no estamos hablando de la inmoralidad, que si hubiera un derecho a revocar un mandato imperativo del elector al elegido, pudiera revocar a Ábalos, porque desde el punto de vista moral es evidente que nadie permitiría, si se pudiera revocar por los electores el escaño de Ábalos para dárselo a un suplente o para convocar elecciones en el propio distrito,
nadie en su sano juicio piensa que tendría a alguien en la cárcel a un señor que se le están acusando con tales serios delitos y precisamente con el bien jurídico lesionado en estos delitos, que son derivados precisamente del ejercicio de su función pública. Pero no solo eso, ¿qué representación se puede defender que existe si queda suspendido en estas funciones? ¿Qué función representativa puede hacer el preso? No puede hacer ninguna. No puede eficazmente realizar las funciones que le son inherentes precisamente por el propio tenor del artículo 21.2 del reglamento del Congreso que acabamos de ver. En consecuencia, no importa, lo que pone de manifiesto es que no le importa al artífice de todo este entramado institucional que los valencianos supuestamente, y en esa ficción absoluta que no es tal, tuvieran a un representante como fuera el señor Ábalos que no puede ejercer la función. ¿Acaso puede un ciudadano estar representado por quien está encarcelado? Esto es un absurdo. Pero no solo eso, sino que además lo que pone a las claras es de quién es el escaño. Porque lo primero que se ha apresurado el Partido Socialista, ya no ahora, sino antes incluso, cuando Ábalos pasó al grupo mixto, es pedirle que devolviera el escaño. ¿Pero a quién? A los electores de Valencia, como si los valencianos le hubieran puesto o lo hubieran elegido como representante en algún momento. No, al partido que le puso en esa lista. ¿Por qué? Por las funciones que realiza en el seno de la maquinaria del partido. En consecuencia, esta situación actual en la que el escaño queda blindado dentro de la estructura del poder, dentro de la partidocracia, nos está demostrando realmente, uno, que no hay representación y dos, quién es realmente el dueño de los escaños en esta partidocracia, los propios partidos políticos, no los electores. Los valencianos, si hubiera una representación auténtica, habrían salido a la calle para decir este señor no nos puede seguir representando, pero no tienen ni los instrumentos necesarios, pero lo peor de todo y lo más preocupante, que no tienen la conciencia, y aquí es lo importante, esta hegemonía cultural por la que estamos luchando, por esos valores, por esa conciencia de la que estamos hablando, ni siquiera se muestran mínimamente preocupados por esta situación, porque quien supuestamente defendería los intereses de su circunscripción, pues está en la cárcel y además con sus funciones congeladas, como he dicho anteriormente. No hay representación y el escaño en realidad a quien pertenece, y esto lo demuestra clarísimamente, es al partido político, no a los electores. Nos está demostrando dónde reside realmente la facultad para nombrar a parlamentarios en los partidos políticos. No puede ser revocada por los electores, pero ni siquiera pueden elegir nada, sino simplemente ratificar las listas del partido donde vienen estos señores que ahora, este señor que ahora mismo está en la cárcel. Yo creo que es un análisis que no hemos visto por ahí en la prensa ordinaria, en la prensa común, en la prensa de la situación, y que era imprescindible realizar en este momento, ¿no? Para despertar esa conciencia, para despertar esa hegemonía de la actual falta de representación y de dónde reside realmente la facultad de designar parlamentarios, que es para defender los intereses de los partidos políticos y no los intereses de los propios gobernados. La relación de poder es entre los partidos políticos y los gobernados, no entre los gobernados y supuestos representantes de estos. Antes de proseguir con el programa, se me había olvidado decirlo y creo que es muy importante. Recordarán que comenzaba diciéndoles y recomendándoles que acudieran este día 7 a la obra Patología de la Transición de Alberto Gálvez en el Teatro Victoria. Pues vamos a aprovechar este programa también para que al final, y después de haberles hablado del descuento, de cupón descuento con la palabra Trevijano para las entradas, que al final de este programa tendrán la oportunidad de ver un pequeño corte de esta función, pues un poco a modo de aperitivo, para abrir boca al respecto y que seguramente excite pues su voluntad de acudir a este acto, ¿no? A este acto, sí, porque es un acto, porque después va a haber un debate, ¿no? En el que también se hablarán de las ideas de Trevijano y sobre todo
centrado pues, en tan importante fecha como es el aniversario de la falsa Constitución, que no constituye nada. Pues ya digo, después van a tener un pequeño aperitivo a la finalización del espacio de hoy, de este programa, que ya verán cómo les va a agradar y que creo que les animará a acudir porque ya podrán apreciar pues, la calidad de la propia obra, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente noticia. Dicho esto, que les anunciaba y que no es otra que bueno, la entrevista del rey abdicado, no me gusta decir emérito, porque lo correcto es abdicado, Juan Carlos I, pues anunciando, promocionando su libro en la televisión francesa, ¿no? Diciendo que cometió errores, pero que ahora no se arrepiente y que espera que el pueblo español le perdone. Parece que ha debido de llegar a sus oídos lo que don Antonio García Trevijano ya en un programa dijo que un rey, en el momento en que le pide perdón, ha perdido pues toda la cualidad de esa soberanía, en este caso sí, bien empleada, que supone que reside porque, en él. Porque un rey que pide perdón queda absoluta y automáticamente deslegitimado, ¿no? En ese momento pierde esa autoridad, esa potestad, no la potestad, la autoridad en la que vendría, de la que vendría investido, ¿no? Y en la que fundamenta, aparte del honor, que desde luego lo ha perdido, por lo menos la autoridad del rey, que no se pide perdón, ¿no? Pues parece que ha aprendido esta lección, a lo mejor escuchó hasta al propio don Antonio, ¿no? Porque así se expresa en una entrevista ante el periodista Stefan Bern, ¿no? En France 3, ¿no? Pues ahí habla de esto. A mí, de todo lo que allí se dice, que suelen ser los lugares comunes de la Dalit de la transición, de que, bueno, de que un señor, que como también decía el propio Trevijano, todo el mundo sabía que era medio bobo, medio tonto, de repente se convierte en el adalid, que concita todas las fuerzas y tensiones políticas y que las modera con magistral pues, prudencia y capacidad de todo orden, ¿no? Bastante así de la noche a la mañana, y luego ahora que ha caído en desgracia vuelve a ser un golfo, lo peor de cada casa, ¿no? Porque esto es muy, muy gracioso, ¿no? A los que antes le doraban la píldora de todas las maneras, ahora pues poco menos que sí, ahora tiene mucho valor para intentarlo meter en la cárcel cuando ha perdido todas las agarraderas, o por lo menos la mayoría de ellas que tenía, en el régimen del que él mismo fue catalizador, ¿no? Es bastante cobarde en este sentido actuar de esa manera. Pero a mí, de todo esto, realmente, y es en lo que nadie se ha fijado, ha sido en el momento en que a él, después de decir que no se arrepiente de lo que ha hecho y que procura no tener ningún remordimiento, de esto sí que no tengo ninguna duda de que no lo tiene, le preguntan que si tuviera que volver si tuviera la oportunidad de volver a hacer esto, si tendría más cuidado. Y atención, por lo que dice el monarca es, sí, claro, o sea, él asevera que lo volvería a hacer, pero que tendría más cuidado. Esto es, desde luego, el destilado de la corrupción moral que fundamenta y funda el régimen de la monarquía de partidos que actualmente tenemos en España y que ha heredado su hijo. Decir que no se arrepiente, pero que tendría más cuidado, lo que implica es la asunción moral de que sabe de que lo que está haciendo estaba mal. Es el como sí que rige en toda esta oligarquía de partidos, ¿no? En definitiva, y en la síntesis, ese viejo adagio cínico que viene a decir que lo malo no es robar, sino lo malo es que le pillen a uno. Es que esto es lo que nos ha dicho Juan Carlos I, ¿no? Y eso es muy grave. Es muy grave porque él mismo se define como garante de la democracia y como cúpula de todos los disvalores de esta monarquía de partidos que actualmente perdura en la persona de su hijo, ¿no? Y fíjense ustedes que incluso preguntado también por todos los líderes que concitó esa transición eterna y aún en día de hoy inacabada, por ejemplo, también habla de Santiago Carrillo y dice que era un verdadero amigo y un verdadero colaborador
colaborador en la traición, claro, y en esos disvalores que él mismo está reconociendo, que lo importante pues, no es robar o dejar de robar, sino que a uno pues le cojan en el renuncio. Lo importante también que dicen en el Consejo General del Poder Judicial y el partido de la oposición, que se está perdiendo, por ejemplo, la apariencia de la independencia judicial, como si lo importante, más que existiera independencia judicial, por ejemplo, es la apariencia de la independencia judicial. Todo está basado en la apariencia. En este caso, el rey reconoce ese sustrato, ese destilado de la corrupción moral, que es peor que la corrupción política, porque la corrupción política es consecuencia de la corrupción moral. Pero no solo es consecuencia, sino que es destilado, es sublimación de esa corrupción moral. La relación de poder se basa en una falsedad, en el como si os representáramos, como si hubiera separación de poderes, como si hubiera independencia judicial, y como si lo que no hay no se dice que es el reparto del poder entre los partidos y entre los actores, en lo que la monarquía constituye ese arco de bóveda, esa arquitectura en cuya cúspide se encontraba este señor como fundador de la misma y ahora su hijo. Porque claro, en la monarquía no debemos de olvidar que se basa en el honor y además en lo hereditario, en lo consustancial a la herencia. Por eso es absolutamente desechable la compatibilidad de la democracia formal en España con cualquier tipo de monarquía y esa tontería que algunos defienden, que es la monarquía presidencialista. Eso es absolutamente imposible, porque todas las opciones constituyentes al final desembocan y a su vez se sintetizan en tres. Lo que hay ahora, que es la monarquía de los partidos y en la cual está presente esa forma de Estado que es la monarquía, la república, la pasada, la que sería la república parlamentaria o de los partidos igualmente, o sea, es la nostalgia de una república fracasada, como la opción reaccionaria, hemos dicho la conservadora, la monarquía de partidos, la república también de partidos sería la opción reaccionaria y luego tendríamos la república constitucional como opción novedosa. Jelinek y el propio García Trevijano en su teoría pura de la república sí lo establecen, como generalmente siempre existen tres grupos constitucionales y vienen representados y anudados por forma de gobierno y forma de Estado. Evidentemente no puede haber ruptura, no puede haber opción novedosa si mantenemos el origen del pecado, el pecado original de esta transición sin cuya colaboración, cuya síntesis, cuyo papel catalizador que fue la monarquía pervive. Y ello en cuanto pierde su honor en ese momento, traicionando todas las ansias de libertad de un pueblo como es el español, y asume y liga su destino al estado de partidos. Ello no ocurre con la República, porque la República, basándose en el principio electivo, no traspasa ese pecado original del que estábamos hablando en principio, a tal punto que en España, de hecho, ni siquiera podemos hablar de restauración. No hubo una restauración. No hubo una restauración porque no siguió la línea sucesoria como debía de ser con don Juan en tal caso, pero no siguió tampoco, no hubo una instauración monárquica, en tanto que no hay una nueva casa que venga a reinar. En realidad lo que hubo es un constructo raro que podría definirse como reinstauración, porque es seguir con la monarquía, pero saltándose las propias reglas de la monarquía. En definitiva, y lo importante de todo esto, y con esto termino, es que las declaraciones de Juan Carlos I nos dejan a las claras cuál es la síntesis moral de todo un régimen. La hipocresía y el cinismo. El robad todos, pero mantengamos las formas, ¿no? O sea, pero procurad que no os pillen. Y eso sí, si os pillan, cuidado, porque pagaréis las consecuencias. Pero lo malo no es robar, sino lo malo es que te pillen robando. Eso es lo que acaba de decir el rey Juan Carlos I en esta entrevista y parece que ha pasado desapercibido. Nadie se ha percatado, parece ser, de la gravedad de estas palabras, ¿no? Porque le definen no a él,
definen al régimen en su conjunto y la catadura moral y el sustrato moral del régimen. Y esa corrupción moral, en definitiva, que es peor que la corrupción política, porque es la fuente de las mismas y de las instituciones. Lo que hace es instituir una corrupción ya no sistemática, sino sistémica, inherente al propio régimen de la monarquía de partidos, y define la incompatibilidad de la libertad política, de la integridad moral de la institución monárquica. Bueno, pues con esta reflexión termino y les dejo, como digo, con ese aperitivo de la obra que tendrá lugar, nueva representación, este domingo a las 7, sí, a las 7 en el Teatro Victoria. Un cordial saludo. La división de poderes constituye un requisito imprescindible para la existencia de un Estado democrático. Si bien la separación de poderes en la Constitución española no está configurado este principio de forma expresa, siendo en realidad una división de poderes atenuada, ya que se encuentran interrelacionados unos con otros. Y tan atenuada. ¿Tú qué haces leyendo la Constitución? Que sale en mi temario de las oposiciones y tengo que estudiármela enterita. Pues te informo que está hecha para no cumplirse. ¿Cómo? ¡Constitución! ¡Constitución! Ay, ¿dónde estás? Ay, la he visto. ¿La has visto tú? No. ¡Constitución! ¡Constitución! Artículo 67.2. Lee. Leo. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. ¿Mandato imperativo? La obligación de votar lo que dice el jefe, cabestro. Pues siempre votan lo que dice el jefe. Por eso todas las leyes que se han votado en este país son anticonstitucionales. ¡Carajo! No hay democracia, amigo Pancho. Porque no hay división de poderes. Y porque no es representativa. Ven a celebrar con nosotros el Día de la No Constitución el próximo 7 de diciembre en el Teatro Victoria, en la calle Pez 17, en Madrid. Y ayúdanos a llevar nuestra obra debate Patología de la Transición por toda España. Conviértete en mecenas de la verdad que no te quieren contar. Entra en nuestra página web www.diariorc.com, en la pestaña Apoya la obra de teatro. Por la libertad de todos, por la democracia que no tenemos, por la libertad política colectiva. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y déjanos un comentario. Puedes apoyar este contenido y nuestra obra debate Patología de la Transición del Repúblico Hidalgo Don Antonio García Trevijano a través de Patreon, tarjeta de crédito o PayPal. Más información en nuestra página web www.diariorc.com. MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Conviértete en mecenas de la libertad política colectiva.